Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy y también hacer una saga a lo largo de esta semana sobre el tema del Ejército Nacional, tema que está sobre la mesa, luego de la tan discutida sanción al comandante en jefe Manini Ríos, también al comandante por el tema de la marcha de Tres Árboles, a su segundo, y la discusión de lo que es la reforma de la caja militar, la discusión sobre el liceo militar, la discusión sobre la ley orgánica militar, son temas que todos giran en torno a lo que son nuestras Fuerzas Armadas, y creo que es un asunto importante en el cual la sociedad tiene que estar bien informada, porque después las sociedades toman el rumbo que quieren y deciden lo que quieren a través de sus representantes políticos como corresponde. Pero lo primero y principal es que se sepa las cosas como son. Entonces empecemos a ver cómo es nuestro ejército de verdad hoy, qué es lo que tenemos. Tenemos un ejército con unos 15.000 efectivos, ¿verdad? Que tiene muy buena imagen en el exterior, que ha cumplido perfectamente con misiones de paz en zonas a veces difíciles, como en el Congo, donde se ha ganado el respeto de todas las partes y ha cumplido una labor excelente, Sinaí, y así suma y sigue en muchas otras misiones. Siempre quedó en alto la imagen de Uruguay gracias a nuestros hombres de armas. El ejército está con un presupuesto extremadamente acotado en esta ley última de rendición de cuentas y la anterior ley general de presupuesto. El Ejército Nacional no tuvo ningún aumento, cero. Hubo un aumento de 3% en los salarios de los soldados, 3%, que son 500 pesos por persona, pero a cambio de reducciones en alimentación. O sea que lo que es el Ministerio de Defensa quedó congelado. Lo opuesto de lo que sucedió con el Ministerio del Interior, donde los aumentos son importantes. Y además, justo Uruguay, que necesita racionalizar sus gastos estatales, es una zona donde se duplican gastos. En el ejército y en las Fuerzas Armadas hay plantel de perros, que están capacitados, entrenados y perfectamente en forma para cumplir las tareas que se le asignan a un plantel de perros. Pues en la policía también se hace plantel de perros. A la policía le compran helicópteros, que ya la Fuerza Aérea tiene helicópteros perfectamente preparados y entrenados para operar. Podrían funcionar los helicópteros de la Fuerza Aérea con piloto de la Fuerza Aérea bajo comando de la policía, es simplemente hacer un convenio. Pues no, la policía compra helicópteros y entrena nuevos pilotos entrenados por civiles, duplicando recursos, rubros y gastos. Y así siguiendo, hay una brigada antiterrorista en el lado del ejército y crea una brigada antiterrorista la policía. Y vemos cómo la policía está en una expansión del gasto fuerte, que lamentablemente no se traduce en mejor seguridad para los ciudadanos, en eso estamos todos de acuerdo. En cambio, el ejército está completamente congelado y con un presupuesto mínimo, tan mínimo que su presupuesto no da para cambiarle el aceite una vez en el año a cada vehículo que tiene el ejército en funcionamiento. Y para tener idea de los números, el comandante en jefe del ejército, que tiene a su cargo 15.000 hombres, operaciones en el exterior, una logística compleja, un hospital militar adentro, muchos campos bajo el servicio de remonta del ejército, etcétera, etcétera, cobra 100.000 pesos. 100.000 pesos van al bolsillo del general en jefe del ejército. Otro dato para tener una referencia, ¿no? El director del hospital militar, el segundo hospital más grande de todo el Uruguay, cobra 70.000 pesos, es un coronel. O sea que vemos que lo que son los ingresos del personal del ejército, cuando ya vemos que cobra el más alto rango que tiene el ejército comparado con lo que cobra un gerente de la regasificadora que no existe o un gerente de, empecemos a repasar empresas públicas, empecemos a repasar reparticiones gubernamentales, se nos empiezan a poner los pelos de punta, ¿verdad? Ese es el ejército nacional que tenemos, que está distribuido en todo el territorio y que brinda servicios en todo el territorio, porque la verdad es que el ejército en sus cuarteles forma gente y la forma bien, la forma en disciplina, en respeto, en valores, en los principios de levantarse, de saludar, de estar limpio, de cumplir, de estar en hora, de respetar a un superior.
Son principios que sirven para el ejército y sirven afuera del ejército. Y son principios que se han perdido en muchas partes de nuestra trama social, con los enormes daños que eso conlleva para todos, para el que perdió esos principios y para los que sufren al que perdió los principios. Entonces me parece que tenemos que mirar al ejército a la luz y a nuestras Fuerzas Armadas en general, porque estas cosas que digo son extensivas a las otras fuerzas, a la luz de una realidad tal como es. El ejército y nuestras Fuerzas Armadas tienen una buena imagen en la población, que nadie se confunda. ¿Y por qué? Porque cuando hay que ir a rescatar inundados a las 12 de la noche, un día feriado, el que va es el ejército. Y cuando hay que limpiar la ciudad, porque a Dion se le paró de manos al intendente y la ciudad es un basurero gigantesco, los que van son los soldados. Y lo hacen rápido y bien, y así siguiendo. Entonces, esa buena opinión que tiene la sociedad en su conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, que es innegable, hay que usarla a favor, hay que tomarla para el buen lado. El ejército propuso hacerse cargo de 700 jóvenes que no estudiaran ni trabajaran, que estuvieran en situación de ociosidad, que siempre es peligrosa para caer hacia el lado de las malas acciones, en cursos de 9 meses que involucraran la defensa civil, o sea, cómo participar en caso de una catástrofe natural, cómo poder servir a la sociedad desde el punto de vista de todas las acciones que pueden hacer los soldados, menos el uso de las armas. Y esos cursos, creo que a esos muchachos que están a la deriva les vendría muy bien. El ejército lo presentó así, en la oportunidad del diálogo social, en el edificio de Antel. Y después Suaznavar hizo una encuesta y la publicó. 87% de la población estaba a favor de que los que llaman ni fueran, por indicación del MIDES o de la justicia o de quien fuera que tiene capacidad de decidir, fueran a hacer ese curso de preparación, de formación en el ejército, porque les iba a venir muy bien a ellos y le iba a venir muy bien a la sociedad. Y el ejército lo podía hacer con los recursos que tiene, ni siquiera había que salir a inventar nuevos rubros presupuestarios. Eso nunca fue contestado por estos mismos problemas ideológicos que tenemos en el manejo del tema de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno nacional. Seguiremos con el tema de las Fuerzas Armadas en siguientes audiciones, revisando lo que es el liceo militar, lo que es la caja de pensiones militares, lo que es la ley orgánica militar, porque es importante que nuestra sociedad vea las cosas como son y nuestras autoridades y nuestros representantes parlamentarios voten sabiendo cómo son las cosas de verdad. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.